ayer pusimos en YouTube, publicamos esto sobre la ley de la atracción. Hay una ley de la atracción y es El Secreto, porque lo que más difundió la ley, la presunta, falsa, inexistente, irreal ley de la atracción, pues es la película y libro del Secreto de Rhonda Byrne, que sigue vendiendo ejemplares y que además sigue diciendo que tenía otros secretos que hasta ahora nos los va a contar, siempre y cuando, claro, palmemos con el libro. Y bueno, conté toda la historia, o parte de la historia de esta idea de la ley de la atracción, que tiene que ver con que si tú quieres algo te va a funcionar. Y esto no lo enlacé porque ya era un vídeo más largo que los de costumbre, se pasaba bastante los 30 minutos, pero esto tiene que ver con la ley de la atracción, con las constelaciones familiares que dicen que tú eres responsable de lo que te pasa, con la genealogía esta mágica brujeril que usa Jodorowsky, con la bioneuroemoción, con la medicina germánica, con un montón de disciplinas, llamémosles así, o de creencias más o menos estructuradas que parten de la base de que tú eres responsable de lo que te pasa, y si te pasa algo malo, pues es tu culpa, nadie tiene responsabilidades sobre ti, por lo tanto no le puedes demandar responsabilidades a nadie. Y por ejemplo, Rhonda Byrne decía que no había podido vender en 35 millones su casa en Estados Unidos, pues porque no le había dedicado el tiempo y las energías suficientes a desearlo con muchas ganas, y acabó vendiéndola solo en $21 millones. Pobrecita también. Perdió dinero porque no usó la ley de la atracción, según ella misma cuenta. Es una gran patraña, es una patraña demostrable. Es una patraña demostrable en la medida en que a la gente buena le pasan cosas malas y a la gente que desea cosas buenísimas le pasan cosas malísimas, y hay mucha gente que nos desea cosas malas y afortunadamente no se hacen realidad. Es muy fácil demostrar que esto no funciona, y es muy fácil demostrarlo simple y sencillamente con la gran cantidad de personas que han creído en esta patraña, que han invertido tiempo, dinero, esfuerzo, cariño, convicción, inocencia, si quieren ustedes, para creerlo, y sin embargo, pues la vida no les ha sonreído. Ahí hay mucho, que por cierto, el otro día que estuve en el castillo de Vincennes, que es un castillo que me encanta casi en las afueras de París, antes estaba en las afueras, y allí estuvo preso el Marqués de Sade, y estuve en la celda del Marqués de Sade, tengo mi foto. Y Sade hizo dos libros importantes. Uno era Justine, o la virtud castigada, y Juliette, o el vicio recompensado. Es decir, contaba cómo una chica, eran dos hermanas, son dos novelas sobre dos hermanas y sus caminos distintos. Una que es toda buena, toda noble, toda linda, y le va, pero como el demonio, es aterrador. Yo leí las dos novelas, no se las recomiendo mucho. Y Juliette, que era una desvergonzada, una perversa, pervertida sexual, le daba igual todo, era cruel, era malévola, y le salía bien absolutamente todo. Queremos que haya justicia, y es normal que queramos que haya justicia. Cuando muere sin haber pagado sus crímenes un Pinochet o un Fidel Castro, que no era tan terrible como Mao o como Stalin o como Hitler, y te das cuenta que mueren sin recibir el castigo que teóricamente deberían recibir, o ves las injusticias que sufren otras personas, pues sí te gustaría que hubiera una fuerza suprema, mística, espiritual, cósmico, universal, kármica y chamánica que ajustara las cuentas, pero no la hay. No, y todas las personas que nos dicen que la hay, pues no han podido demostrarlo, y por lo tanto no hay ninguna prueba de que la haya. Y la única forma en que podemos conseguir la justicia es haciéndola nosotros mismos. Y eso ese es finalmente el mensaje que hay detrás de todo esto. Al quitarte de encima estos embusteros y buscas la justicia, si buscas que te salgan bien las cosas, tienes que hacerlo tú con los tuyos, y a veces no va a salir, a veces las luchas por la justicia pues no.